Todo comenzó en una noche tranquila. Mi esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo, y yo me encontraba sola en casa. Mientras estaba en el sofá viendo una película, escuché un ruido en la puerta. Al principio, pensé que podría ser el viento o algún animal, pero luego, el sonido se hizo más evidente. Decidí investigar y me dirigí a la puerta de entrada. A medida que me acercaba, el ruido se volvía más claro y distinto. Lo que vi al abrir la puerta me dejó sin aliento. Era mi vecino, Alex, quien vivía al lado, y estaba visiblemente alterado. Sin pensar mucho, lo invité a entrar para asegurarme de que estuviera bien. Parecía desorientado y, lo que me sorprendió aún más, estaba vestido exactamente igual a mi esposo. La confusión se apoderó de mí mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Alex comenzó a hablar, pero su voz era extrañamente similar a la de mi esposo. Me di cuenta de que tenía un parecido sorprendente con él, lo que lo hacía aún más confuso. Me explicó que había tenido una discusión con su esposa y necesitaba un lugar donde quedarse esa noche. A medida que continuamos conversando, me sorprendió cuán parecido era a mi esposo en personalidad y comportamiento. Incluso tenía los mismos chistes y la misma forma de hablar. La conversación se volvió más amigable y cómoda, y comenzamos a reír y disfrutar de la compañía del otro. Lo que ocurrió después fue algo que nunca habría anticipado. Alex y yo nos acercamos aún más, y la noche se volvió más íntima. Cometimos un error que cambiaría nuestras vidas para siempre. La revelación de lo que sucedió esa noche me dejó atónito, y no pude evitar sentir que todo estaba cayendo en un abismo. La traición y la culpa me consumían, y la peor parte era que no podía mirar a la cara a mi esposo. Después de esa noche que cambió mi vida para siempre, me encontré en un torbellino emocional. La traición y la culpa me consumían, y al mismo tiempo, me invadía una confusión abrumadora. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué debía hacer a continuación? Mi esposo regresó de su viaje de negocios al día siguiente, y enfrenté la dura realidad de que tendría que enfrentar lo que había sucedido. La culpa y la vergüenza me carcomían mientras miraba a los ojos de mi esposo. Cada momento que pasaba a su lado se volvía una agonía insoportable. La mentira se apoderó de mí. Cuando mi esposo mencionaba que había tenido una discusión con su vecino, Alex, esa noche, me vi obligado a actuar como si no supiera nada. Me consumía la culpabilidad, pero no sabía cómo enfrentar la verdad. El tiempo pasó y, a medida que las semanas se convirtieron en meses, continué manteniendo el secreto de lo que había sucedido esa noche. La relación con mi esposo se volvió cada vez más tensa y distante. Ya no podía mirarlo a los ojos sin sentir una oleada de culpa y vergüenza. Finalmente, llegó el día en que no pude soportarlo más. Las mentiras y la traición pesaban sobre mí como una losa insoportable. Necesitaba confesar, aunque sabía que eso cambiaría todo irreversiblemente. Le hablé a mi esposo, le dije que había algo que necesitaba contarle. Mi corazón latía con fuerza mientras reunía el valor para decir las palabras que cambiarían nuestras vidas. Le revelé lo que había sucedido aquella noche con Alex, nuestro vecino. La reacción de mi esposo fue una mezcla de conmoción, enojo y tristeza. Se sintió traicionado y herido, y no podía entender cómo había llegado a hacer algo así. Nuestra relación quedó hecha pedazos, y la confianza que habíamos construido a lo largo de los años se desmoronó en un instante. Después de mi confesión, mi esposo y yo nos enfrentamos a un dilema desgarrador. La relación que habíamos construido a lo largo de los años se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos debido a un error devastador. La confianza estaba rota, y el dolor se cernía sobre nosotros. Tuvimos conversaciones difíciles y sinceras, tratando de comprender cómo habíamos llegado a este punto y si había una forma de reconstruir nuestra relación. Mi esposo expresó su dolor y su ira, y yo asumí la responsabilidad de mis acciones. Las lágrimas se derramaron, pero también hubo momentos de silencio llenos de reflexión.
Durante semanas, exploramos la posibilidad de seguir juntos y superar este obstáculo. Ambos estábamos decididos a sanar nuestras heridas, pero el camino era empinado y plagado de obstáculos emocionales. A pesar del dolor y la traición, todavía había amor en nuestros corazones. Finalmente, llegamos a una dolorosa decisión, el divorcio. Aunque habíamos compartido años de amor y felicidad, la traición había dejado cicatrices profundas en nuestra relación que no podíamos ignorar. La confianza rota y la sombra de lo que había sucedido nos perseguirían de por vida. El proceso de divorcio fue difícil y emocionalmente agotador, pero ambos sabíamos que era lo mejor para ambos. A pesar de todo lo que había sucedido, deseábamos encontrar la felicidad por separado y dejar atrás el dolor del pasado. A medida que nuestras vidas tomaron caminos separados, el tiempo nos permitió sanar y encontrar la paz. Las lecciones aprendidas de esta experiencia dolorosa nos ayudaron a crecer como individuos y a valorar la importancia de la confianza y la comunicación en una relación. Después de tomar la difícil decisión de divorciarnos, mi esposo y yo comenzamos a seguir caminos separados. La vida como individuo nuevamente tenía sus desafíos y oportunidades. La soledad era una compañera constante al principio. Había momentos en los que extrañaba la comodidad y la familiaridad de la vida compartida con mi esposo, pero sabía que tomar la decisión de divorciarnos era lo correcto. El tiempo se convirtió en mi aliado. Me permitió sanar y reflexionar sobre las lecciones que había aprendido de esta experiencia dolorosa. A medida que los meses se convirtieron en años, comencé a encontrar mi camino hacia la felicidad y la realización personal. En mi viaje de autodescubrimiento, conocí a personas que compartían mis intereses y valores. Me sumergí en actividades que me apasionaban y me rodeé de amigos que me brindaron apoyo y amistad sincera. A medida que mi confianza y autoestima se fortalecían, comencé a apreciar la independencia y la libertad que venían con la vida como soltera. Pero la vida todavía tenía sorpresas guardadas para mí. Un día, mientras estaba en una reunión social con amigos, me encontré con alguien que me dejó boquiabierto, Alex, mi vecino, la misma persona con la que había compartido esa fatídica noche. La sorpresa y la incomodidad inundaron mi ser. Había pasado tanto tiempo desde aquel incidente que había creído que nunca volvería a ver a Alex. Sin embargo, aquí estaba él, frente a mí, sonriendo como si nada hubiera sucedido. Después de encontrarme con Alex, mi vecino, en esa reunión social, me sentí abrumado por la sorpresa y la incomodidad. No sabía cómo abordar la situación. ¿Debería confrontarlo sobre lo que había sucedido aquella noche fatídica? ¿O debería tratar de seguir adelante y dejar el pasado atrás? Decidí optar por la última opción. Si bien no olvidaría lo que había sucedido, sentía que no había nada que ganar al revivir viejas heridas. La vida seguía su curso, y tanto Alex como yo habíamos cambiado desde aquel incidente. Con el tiempo, mi relación con Alex comenzó a cambiar. A pesar de nuestra historia complicada, encontramos una amistad sincera. Compartimos conversaciones significativas y nos apoyamos mutuamente en nuestras vidas individuales. La sorprendente parte de esta historia es que, con el tiempo, Alex y yo nos dimos cuenta de que no solo habíamos superado el pasado, sino que habíamos desarrollado sentimientos genuinos el uno por el otro. Una nueva conexión estaba floreciendo entre nosotros, una basada en la amistad, la comprensión y la empatía. Después de cuidadosa reflexión y considerando nuestras experiencias pasadas, decidimos darle una oportunidad a esta relación. Nos sumergimos en un nuevo capítulo juntos, lleno de compromiso y honestidad. Fue un giro inesperado en nuestras vidas, pero también una prueba de que, a veces, el perdón y la redención pueden llevar a caminos sorprendentes. El divorcio con mi esposo fue una decisión dolorosa, pero necesaria, que nos permitió a ambos encontrar la felicidad por separado. Aunque el camino fue arduo y emocionalmente agotador, finalmente llegué a un lugar de paz y realización personal. Así concluye esta historia llena de giros inesperados y emociones intensas.
Espero que hayas disfrutado de este viaje conmigo y que te haya dejado reflexionando sobre el poder del perdón, la redención y la capacidad de encontrar la felicidad incluso después de momentos oscuros en la vida. Si te ha gustado esta narración, te agradecería si consideraras suscribirte a nuestro canal para más historias intrigantes en el futuro. La vida nos reserva sorpresas que a menudo nos desafían, pero también pueden llevarnos a lugares inesperadamente hermosos.